en 678. La embestida contra una nueva secretaría. El filósofo Ricardo Forster fue designado como secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, una secretaría que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Hablando de chiquitaje, quiero hablar de la reacción respecto a la designación de un señor como es Ricardo Forster. Las barbaridades que están diciendo de Forster, las barbaridades que están diciendo de un doctor en filosofía con un montón de libros publicados, transparente, que te puede gustar o no, me dan vergüenza ajena. Se llama Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. ¡A la pucha! Esto me suena atípico de dictadura militar. Esto me suena atípico de dictadura militar. Es una linda forma de no hacer nada, ¿eh? No, es un carguito lindo, pero encargo, estoy pensando. Una beca. ¿Qué cargo? Ha de ser muy importante, por lo menos desde el nombre, increíble. No sé desde el sueldo cómo será, si tendrá que ver el largo del cargo con la cantidad de ceros. A cargo del ordenamiento del pensamiento nacional. Sí, bueno, vamos a ver. Las barbaridades que están diciendo de Forster me dan vergüenza ajena. Me dan vergüenza ajena. Nos visita Ricardo Forster. Clarín nos sigue haciendo quedar mal en el mundo. Ahora repudiado por la Embajada del Líbano. Somos esta mierda que vemos. Esto es el Líbano. Entonces, veamos lo que somos en el Líbano. Y veamos cómo hacemos para hacer otra cosa si tenemos ganas. Comunicado de la Embajada del Líbano en Argentina. Señor Jorge Lanata, queremos expresarle nuestro más profundo rechazo en utilizar la figura de nuestro querido país en forma peyorativa y discriminatoria, lo que además supone una profunda ignorancia de nuestra realidad. Esperamos sus disculpas a la nación libanesa, al pueblo libanés y a los cientos de miles de descendientes de libaneses que pueblan la República Argentina. Antonio Andari, embajador. Pedían diálogo, pero en realidad no. La OPO dejó solo a Capitanich en diputados. Capitanich en diputados, oposición ausente. Nuevamente se ausentan quienes tienen voluntad de gobernar en nuestro país, descumplen con el mandato que el pueblo argentino les encomendó. Del radicalismo, del GEN, del socialismo, de la coalición, hay disposición a dialogar para encontrar solución a los problemas. El futuro tiene dos palabras centrales, una cambio y la otra diálogo. Si usted lo lleva al debate, se sorprende. ¿Cómo? Y a través del diálogo, donde podamos construir en común. La posibilidad de que la democracia sea realmente un diálogo y un debate sobre los temas que nos competen a todos. No, yo también le pido a todos que seamos coherentes y bueno, te dejaron solo, Coquio y ella, ¿no? Bueno, no importa, ya verá. Una vez le voy a contar una anécdota, no te sientas mal. ¿A dónde y Prat Gay no les gusta que nación y ciudad hablen? Fue inaugurado un nuevo tramo de la autopista Ilia, posibilitará la conexión entre la 9 de julio y la General Paz. Estas obras fueron inauguradas esta tarde por la presidenta Cristina Fernández y el jefe del gobierno porteño Mauricio Macri. ¿Qué opinas, Vicky, de esta foto de hoy? Creo que en realidad se blanquea una situación donde Cristina elige quién quiere que suceda este gobierno. ¿Puedo decir que entonces no deberían dialogar y no deberían hacer obras juntos? Yo creo que no deberían trabajar en conjunto, o sea... No, creo que deberían haberlo hecho desde mucho antes. Lo que no estoy de acuerdo es con los acuerdos que se hacen a espaldas de la gente. A mí me parece que Vicky es de un frente muy amplio. Muy amplio. Muy amplio. Entonces no sé por qué te parece tan raro que dos signos políticos tan opuestos como Macri o Cristina se saquen una foto juntos. A mí me sorprendió verte a vos caminando por la playa con Prat Gay. A mí también, me dolió. Y me parece bien, pero yo te pregunto una cosa. ¿La ideología política de Prat Gay es la misma que la tuya? ¿Es el mismo origen? No, el mismo origen no, pero creo que hoy la misma idea política sí tenemos. Carrió me parece una mujer que eligió la acumulación electoral, pensó que esa acumulación venía por derecha, eligió a Prat Gay como quien le diagrame su plataforma económica. Es un proyecto político con el cual coincido en casi nada. La misma idea política sí tenemos. Es un proyecto político con el cual coincido en casi nada. La citación del hijo al vicepresidente Vudú y las mentiras de Clarín y sus afines.
Vudú primero pidió declarar, anticipar la declaración, ahora pide directamente la nulidad. El pedido de nulidad se contradice con la presentación de ayer en la que solicitó adelantar su llamado a indagatoria. ¿Cómo suena? Si usted dice quiero declararme en 20 minutos, pero pido la nulidad, pareciera que se chocan de cualquier manera, aunque sean tecnicismo, ¿no? No se chocan para nada, porque si el juez dice venga a declarar en 20 minutos, yo ahí estoy en 20 minutos. Ajá. Lo otro es el trabajo de los abogados que lo tienen que hacer, eso no pueden incumplir. Un camino bien técnico-jurídico, entiendo. Claro, por eso si se fija, Mauro, el escrito pidiendo el adelantamiento lo firmo yo, solo. Y el escrito de las nulidades es un escrito de los abogados, yo no lo firmo. Esta canción se la voy a dedicar a la selección argentina, que la lleven ahí en su corazón, y dice así. Todas las cosas que esperas no tienen manera de darte amor. Y esperar trae dolor. Todos los ojos del mundo no pueden lograr que creas en vos. Tampoco yo, ni esta canción. Date otra cosa, tenete fe. Date otra cosa, cree más en tu mundo y tenete fe. Otro día de noticias de la hostia. 1. Plan Sumar. Lo que acabamos de firmar con estas 3 últimas jurisdicciones que nos quedaban, que eran la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz, para incorporarlas definitivamente al Plan Sumar. Muchos argentinos tal vez se pregunten qué es el Plan Sumar, y se lo preguntan porque como nunca publican las cosas buenas, muchos no deben saber de qué se trata el Plan Sumar. Pero el Plan Sumar es la continuación del Plan Nacer, que se inició en el año 2004 y que precisamente es un sistema integral de salud que atiende a niños, niñas y adolescentes hasta los 19 años y mujeres hasta los 64 años sin obra social, por un total de más de 1.222.500 personas que se incorporan. Das reactor atómico en marcha. Bueno, y hay una noticia muy importante, porque ayer se puso en marcha el reactor nuclear de Atucha 2. Hace más de 30 años que en la República Argentina no se producía un hecho de esta naturaleza. Realmente es un hecho muy positivo que hay que tener en cuenta en la Argentina de hoy, que también ocurren hechos positivos, aunque algunos los traten de ocultar, ¿no? 3. Nelson la sigue rompiendo. Pronóstico optimista, mío. El pronóstico optimista, a ver. Parecido al de Usted Bonet. siempre es optimista, ¿no? Por supuesto. Sobre todo cuando se trata de la República. En este caso, volvemos en primera ronda. ¡No! Messi va a andar muy bien. Seguramente no va a hacer ningún gol como el anterior mundial. Seguramente. 4. La imitación pegó fuerte y los muchachos la copian. ¿Cómo seguimos? Queridos, 7 años. 7 años 6, esperando 7, esta 8 obra. años, realmente genial. Digamos, el tiempo justo. La verdad, Nelson, no hay nada que te venga bien. 5. A 8 días debuta la sección. 6-7-8 es mundial. La busca el jugador Messi, viene a buscarla también Rosso lo deja Messi, arranca Messi, dejando uno en el camino, va a probar el arco, probó Messi, ¡gol! No me junta en el predio con mis compañeros, con mis amigos, me va a cambiar la cabeza y va a ser otro. ¿Nombre y apellido? Lionel Messi. El mejor jugador de la cancha, fuiste elegido por nosotros dos, ¿sabías? No. ¿Te acordás cómo fuiste? ¿Cómo fueron los goles para contarle a la cámara? El segundo, me acuerdo. Segundo, bueno, a ver, contame. Saca el lateral Federico Rosso, Grigini la toca para Luca me la devuelve atrás y le pego. Las variantes del equipo de Newell's son las siguientes. Ingresó con la casaca número 6, el cuadro rosso cuando viene Messi, ¡gol! Arranca 6-7-8. Profundizar es la tarea. La cobertura también de la vacuna VPH, que bueno, que es algo que ya estamos en la tercera dosis, es una cosa que, como ustedes saben, la vamos a empezar a ver dentro de 6, 7, 8 años, que es para todas las niñas de 11 años contra el VIH papiloma.
date otra cosa, tenete fe, date otra cosa, cree más en tu mundo y tenete fe, date otra cosa, te mereces, date otra cosa, cree más en tu mundo y tenete fe. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, hoy en el aniversario del asesinato del patriota latinoamericano Antonio José de Sucre en 1830 y también en otro aniversario de la revolución del 4 de junio de 1943 que permitió las elecciones del 24 de febrero del 46 y ese mismo 4 de junio del 46 asumió el general Perón por primera vez la presidencia de la Nación. En el 52 lo haría por segunda vez y no digo nada más. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Buenas noches. Voy a decirles que esta noche nuestro invitado de honor es un querido amigo. Estoy hablando del doctor Ricardo Foster. Hola, buenas noches. Bienvenido, Ricardo. Ricardo Foster es doctor en filosofía, ha escrito numerosos libros, es una de las personas más respetadas intelectualmente en la patria, salvo por 5 personas que ustedes ya saben quiénes son, y es el flamante secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Esto es un área de el flamante Ministerio de Cultura que conduce la querida Teresa Parodi. Vamos a ir hablando con él de eso y vamos a ir ya al primer informe, porque efectivamente no acababa de nacer la nueva secretaría y confundiendo el pensamiento nacional con el pensamiento único, que es una de las estupideces que se han dicho, cargaron todos contra Foster, así se llama el nuevo club. Vamos al primer informe de 678. La embestida contra una nueva secretaría. La creación de la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, quizás discutible el nombre, y la designación de Ricardo Foster a cargo de la misma, mereció una esperable embestida por parte de la prensa hegemónica, contraria a todo lo que sea realizar los valores inherentes a la defensa de lo nacional y regional. Comenzando por el ejército de tuiteros de Clarín. Una sociedad no cambia si no cambia su cultura, si no cambia la trama de valores que la constituyen. De la dictadura a los años 90, la sociedad argentina se transformó muy profundamente. La cultura, la vida de las personas, y lo hizo en un sentido quizás oscuro, negativo. La cultura también tuvo que ser reparada, también tuvo que ser colocada de nuevo como un valor clave de la vida social, sacándosela al mercado que solo la reduce a mercancía. El filósofo Ricardo Foster fue designado como secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, una secretaría que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. La secretaría, que tiene un nombre largo, de Coordinación de Estrategia del Pensamiento Nacional, en verdad lo que va primero a generar es un espacio que le dé cabida a los grandes debates de ideas en el país, y me parece un logro y una gran decisión que sea el Estado Nacional el que sostenga, el que avale y el que genere las condiciones para, de norte a sur, de este a oeste, generar foros, ámbitos de discusión, de debate, de investigación, que tengan como principal objetivo recorrer hacia atrás y hacia adelante las grandes canteras intelectuales de la vida política, cultural, científica argentina. Hablando de chiquitaje, quiero hablar de la reacción respecto a la designación de un señor como es Ricardo Foster. Las barbaridades que están diciendo de Foster, las barbaridades que están diciendo de un doctor en filosofía con un montón de libros publicados, transparente, que te puede gustar o no, me dan vergüenza ajena. Se llama Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. ¡A la pucha! Esto me suena atípico de dictadura militar. Esto me suena atípico de dictadura militar. Es una linda forma de no hacer nada, ¿eh? No, es un carguito lindo, pero estoy pensando, una beca. No, si quieren aglutinar pensamientos, si quieren aglutinar a la gente que piensa igual, ¿por qué no llaman a la secretaría directamente Secretaría de Chupamedias que piensan igual? Ajá, la Secretaría de Chupamedias. ¿Cuántos cargos hay adentro? Pero claro, la Secretaría del Chupamedia y otra cosa, por no decir Chupamedias. Media. Un cargo larguísimo.
Mirá el cargo, es coordinador estratégico para el pensamiento nacional del Ministerio de Cultura. De acá, estamos hablando de Argentina. Sí, claro. Bueno, esto puede ser para toda Latinoamérica. Claro. Es justamente un premio para Foster. No sé. ¿Y qué haría? No me preguntes cosas. Tenemos ¿Qué cargo? Ha de ser muy importante, por lo menos desde el nombre, increíble. No sé desde el sueldo cómo será, si tendrá que ver el largo del cargo con la cantidad de ceros. Las barbaridades que están diciendo de Forster me dan vergüenza ajena. Diseñar, coordinar e instrumentar una usina de pensamiento nacional ajustado a los lineamientos que fije la Secretaría. O sea, pensar lo que ellos quieren, digamos. Tenés que pensar lo que ellos dicen. Bueno, pensar. Que piensen lo que ellos quieran y que piensen todo lo mismo. A cargo del ordenamiento del pensamiento nacional. Sí, bueno, vamos a ver. Bueno, Nico es el secretario general de Instrumentación de Políticas Deportivas de TN. Sí. ¿Qué es la coordinación estratégica del pensamiento nacional? ¿Lo qué? Bueno, claro, él va a determinar cuál es el pensamiento nacional. Hay que regularlo, Marcelo. ¿Habrá una suerte de Biblia respecto de cuál es el pensamiento que debiera tener una nación? ¿Hasta eso quieren controlarnos? Coordinación estratégica a mí me suena a castrense, ¿no es cierto? Uno coordina estratégicamente los tanques, ¿no es cierto? Las fuerzas, los soldados. Se va a jugar con la parte chiquitita que la gente a veces pone, alguna gente, para pensar en estos temas, y no se va a querer entender que efectivamente es una maravilla. Yo quisiera estar en cada una de las charlas que se dan para aprender cada día un poquitito más cuando uno escucha a la gente que tiene mucho para decir sobre el pensamiento. En Clarín.com premian a un integrante de Carta Abierta con una Secretaría de Estado. Cristina Kirchner lo premió con este cargo larguísimo. ¿Por qué premian? Yo tengo una opinión particular. Yo creo que los intelectuales, mientras más independencia tienen, mejor. Y que cuando menos ataduras tienen, eso les da una libertad muy grande, ¿no? Y creo que eso es positivo para la sociedad. Ahora, Foster ha demostrado que está comprometido muy fuertemente con el proyecto. Me parece que hay un tanto desprecio por la militancia. Si vos estás en un gobierno, ¿a quién llamás? A los militantes de tu partido. ¿Cómo tomás este nombramiento de Foster a cargo del pensamiento? Mira, yo creo que el que peor lo tiene que tomar es Foster. Tiene que mirarse al espejo, pensar cuál fue su pasado y explicarse a sí mismo este cambio verdaderamente restallante que ha hecho en su colocación. Vos sabés que a mí me hacía acordar mucho esta idea del pensamiento nacional al ser nacional de la dictadura. Sí, bueno, la dictadura era muy analfabeta, o sea que acá, digamos que algunos libritos más están circulando. No, pero ese concepto, viste, de que, bueno, el ser nacional, el campo nacional y popular, el pensamiento nacional, ¿me entendés? Pero la categoría es una categoría mucho más vieja. La dictadura se apropió de esa categoría como de muchas otras, pero es una categoría, el pensamiento nacional es una forma de organizar el pensamiento argentino. La cuestión yo la centraría en lo absurdo por inútil que es el cargo de Foster. Estas instituciones, salvo que sea un gobierno totalitario o autoritario como el nazismo, finalmente se demuestran más o menos inútiles. Realmente creo que es un verdadero lujo, ¿sí?, para el Ministerio de Cultura. Me puso muy contento cuando escuché hoy la noticia, y le quiero decir a los oyentes, Ricardo no solamente es un excelente tipo, sino una persona, esto lo digo yo, muy humilde, muy generosa con su conocimiento. Un verdadero lujo en la función pública. Escucho a los oyentes que con sus impuestos tendrán que pagarle el sueldo al secretario del pensamiento. Eso es muy soviético. Ajá. Es un estilo de imponer cosas, claro. Como por ejemplo con lo de la droga. Hola, buen día, Feynman le habla. Feynman, qué gustazo, Sergio de Neuquén. Todo esto de la Secretaría, la verdad que lo único que puedo pensar es que son gente que tiene ideas colectivistas. Tanto me hace acordar al nazismo como me hace acordar al estalinismo. El pensamiento ya tiene un secretario. Foster, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? El pensamiento ya tiene un secretario. Foster, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cuál es el objetivo de esta secretaría? ¿Para qué una secretaría del pensamiento? Primero que hay que leerlo en el marco de una decisión también importantísima que fue la creación del Ministerio de Cultura. Sí. Se me honró con un cargo que me parece interesante y desafiante, como es el de construir una secretaría que sea capaz de recorrer el país, y no solamente el país, porque esto tiene que ver también con una idea regional, y generar foros
ámbitos de debate, de investigación. ¿Cuál va a ser su sueldo? Yo tengo 56 años. Soy profesor titular de la Universidad de Buenos Aires con dedicación exclusiva. He enseñado, he tenido la suerte de ser profesor en varias universidades de Estados Unidos. Escribo sistemáticamente todas las semanas, por ejemplo, en Revista 23, publico libros. Creo que voy a ganar mucho menos de lo que gano ejerciendo mi actividad profesional. Pero ser secretario del pensamiento en la Argentina es una beca. Yo no soy ningún comisario político. La gente va a estar trabajando ahí en el pensamiento. Los de carta abierta. Probablemente, pues no me parece nada mal. Algún carguito le va a dar. Hay intelectuales. No, a ver, me parece que yo no soy irónico con usted y está siendo irónico conmigo. No me parece justo el trato. No es mi manera de actuar. No tengo que ofrecerle carguitos a nadie en absoluto. Si se tomasen la molestia esos sectores de leer parte de lo que he escrito a lo largo de estos años, lejos van a ver que estoy ubicado en una tradición de pensamiento único, todo lo contrario. Bueno, como son las secretarías, se pone un título, porque es necesario ponerlo, pero la idea es generar la posibilidad de algo que yo vengo haciendo desde hace muchos años, que es recorrer el país, universidades, espacios culturales. ¿Cómo se haría esa tarea, Ricardo? La Secretaría va a tener esta idea, discutir a Borges y discutir a Cortázar, discutir a Sarmiento y discutir a Marechal. Después que digan lo que quieran, usted, Víctor Hugo, lo sabe mucho mejor que yo. A la hora de construir una visión salvaje y brutal, son mandados a hacer. A la hora de pensar con un poquito de más amplitud, la verdad que se dedican a otra cosa. Es notable, por un lado, la combinación de paciencia de un hombre que viene del mundo académico y de buenos modales frente a la grosería. Pero esto me recuerda, pero muchísimo, esta especie de frontal ataque hacia todo lo que sea el pensamiento. Acá no se trata de una secretaría, lo que se ataca es de manera chistosa, igual que en algunos dibujos animados y noticieros de la Fox, en otros ámbitos así, la idea de pensamiento. Bueno, querido Ricardo, pasemos a lo que importa, vayamos a las cosas como, a ver, ¿cómo se estructura esta secretaría respecto a lo que es un Ministerio de Cultura? A ver, primero me gustaría aclarar un par de cosas porque me parece justo ser honesto intelectualmente. Yo valoro muchísimo la decisión de la Presidencia de la Nación de honrarme con este cargo. Y también valoro la complejidad del título de la Secretaría y el desafío que supone que alguien como yo, que no vengo de la tradición de lo que normalmente en Argentina se ha conocido como pensamiento nacional, incluso vinculando esta tradición con el revisionismo histórico en su diversidad, complejidad, porque mi formación se ha construido con otros elementos, quizás más inclinado a lo que uno llamaría el europeísmo, o una formación más clásica, una formación de alguien que forjó su mirada del mundo en parte en la tradición de Marx, pero también en la tradición de la Escuela de Frankfurt, de pensadores críticos sobre la actual época del mundo. Encontrarme de repente con que lanzan andanadas salvajes, terribles, pensamiento totalitario, pensamiento único, nazifascismo. A veces la ignorancia va junto con la estructura canalla, porque si se tomase la molestia, si quisiese, por supuesto, mínimamente de recorrer qué hice a lo largo de mi vida, van a ver que, para su propia sorpresa, he escrito muchas cosas que han puesto en discusión cualquier lógica de pensamiento ortodoxo, dogmático, único, y que incluso yo creo que el concepto de nacional ha variado extraordinariamente, que no podemos pensar en el contexto de un mundo globalizado, hegemonizado por el neoliberalismo, no podemos pensar la construcción de la idea de lo nacional en Argentina, en América Latina, como una idea resistente y a contracorriente, que resignifica profundamente el término de lo nacional, porque nunca lo nacional es algo autóctono con plena autonomía de corrientes, de historias, de migraciones, de los cuerpos y de las ideas. Por lo pronto hablamos una lengua que viene del otro lado del océano. Eso no quiere decir que pensemos el mundo como se lo ha pensado en España. Hemos leído libros escritos a miles y miles de kilómetros de distancia. Mariano Moreno tradujo el Contrato Social de Rousseau en el mismo contexto histórico en que se iba diseñando de a poco la emancipación sudamericana. Eso significa que siempre somos herederos, siempre venimos de algún lado, siempre
tenemos detrás nuestro historias, pensamientos, libros. Lo nacional lo que hace es localizarlo, darle un arraigo geográfico histórico, señalar nuestras propias necesidades, incluso la tradición de la izquierda latinoamericana, Mariátegui, entre nosotros, por ejemplo, Milciades Peña, José Aricó, el propio Nicolás Casullo, han pensado lo nacional desde lo cosmopolita. Borges amó lo orillero, los márgenes, el malevaje, los gauchos, la literatura gauchesca, y se formó en Europa, se formó leyendo a Whitman, a Hölderlin, a Schopenhauer, y al mismo tiempo hubiera dado parte de su vida por estar metido en un duelo a cuchillo en la Buenos Aires de principios del siglo XX. Para mí eso es cosmopolitismo. Es más, me acuerdo una vez Emil Cioran, un filósofo rumano extraordinario, un pesimista de aquellos, le preguntaron cuando había muerto Borges, ¿qué podía decir de Borges? Delicado. Y Cioran, que era rumano, pero vivía en París, decía, ¿en qué nos parecemos Borges y yo? En que los dos venimos de provincia, venimos del fin del mundo, él del Río de la Plata y yo de los Balcanes, y sin embargo estamos obligados a ser mucho más cosmopolitas, a pensar mucho más ampliamente que los parisinos, que no ven más allá de sus narices porque están demasiado obnubilados por su propia grandeza. Y yo creo que haber nacido en la Argentina, de sangre judía, huida de Europa, de madre paraguaya, de haber atravesado mi vida en esta sociedad y en este país, de haber experimentado la tragedia de la dictadura, los debates extraordinarios del retorno a la democracia, de haber escrito a lo largo de mi vida libros que serán regulares o malos, no importa, pero que conjugan una diversidad. La verdad es que pueden decir lo que quieran. Yo me siento orgulloso de ser parte como ciudadano incluso de un gobierno que ha ampliado la vida democrática y que tiene el atrevimiento, como diría un amigo, de poner a un tipo como vos en la Secretaría, porque la verdad es que a ver, está también la libertad de pensamiento. Por supuesto que soy funcionario en este momento del gobierno y tengo una responsabilidad por lo que vaya a decir. Pero hay algo que no se puede formatear y que es el hecho de salir a discutir y hacerlo con plena libertad. Y la Secretaría es una Secretaría donde de verdad a mí me interesa discutir Sarmiento. Es más, voy a decir una cosa que parece blasfema, hasta me interesa discutir Rivadavia, porque Rivadavia no es solo ese soquete vendepatria. Rivadavia es muy complejo en su composición. Mariano Moreno, Monteagudo, Alberdi, también me interesa discutir a José Ingenieros. Por supuesto, aquellos pensadores trágicos olvidados. Manuel Ugarte, Frondizi, ¿no? ¿Cómo? Manuel Ugarte, digo, Manuel Ugarte, la tradición de la izquierda nacional, que es diversa, compleja. Ernesto Laclau se formó en la tradición del marxismo, en la tradición del gramscismo, en la tradición de la izquierda nacional, y al mismo tiempo se dejó atravesar por el psicoanálisis lacaniano, el postestructuralismo de Foucault, la lingüística. O sea, tanta ignorancia, tanta barbarie, y dicha sin inconvenientes, como si fuese algo gratuito. Yo creo que hay una enorme diferencia entre debatir ideas y la injuria. Uno puede estar equivocado, todos nosotros podemos estar equivocados. Digo, en política uno a veces se confunde, se equivoca, no acierta, eso es parte de la vida. Pero hay algo que es la honestidad, el dinero, ponen el dinero delante. ¿El dinero en qué sentido? Por supuesto que si uno ocupa un lugar en un cargo público, tiene que cobrar un salario, porque sería injusto con el resto de la estructura en cualquier lugar. Pero después hay una vida construida, no les importa nada. Ricardo Mucas. Sí, yo me alegré mucho cuando me enteré de que venía Ricardo, porque es una oportunidad para felicitarlo, es una oportunidad para solidarizarme frente a la barbarie ignorante y canalla. Y es también una oportunidad para reflexionar juntos. Algunas de las cosas que ha adelantado Ricardo ya son bastante, dan para varios programas en realidad. Pero yo creo que hay una oportunidad para pensar la idea de pensamiento nacional no como un sector del pensamiento. Creo que lo que dice Ricardo va bastante en esa dirección. No es
se reconoce como pensamiento nacional una línea, una corriente, eso que Beatriz Arlo en la parte más rescatable de su intervención dice que se trata de un modo de organizar el pensamiento, pero bueno, las corrientes internacionalistas, las corrientes liberales, marxistas, todo eso forma parte del pensamiento nacional. Lo que me parece que algunos sectores, no ya los bárbaros la verdad que lo vemos demasiado seguido, le damos demasiado tiempo, yo entiendo que es parte de una necesidad, pero voy a obviarlos por esta vez. Discutir con Feynman el pensamiento nacional, pido perdón, pero no me parece que sea... Claro, no me parece que sea serio. Pero hay una corriente, quizás Beatriz Arlo y otras personas del mundo cultural, de alguna manera están influenciados por la idea de que el pensamiento nacional no existe. De que no hay un producto que merezca llamarse nacional, porque todo lo nacional de alguna manera viene, como bien explicaba Ricardo, no hay nada que sea nacional desde nuestra composición étnica hasta nuestro idioma, hasta nuestra escuela. Es imposible abstraer algo que se le pueda llamar nacional como si no recibiera influencias corrientes de otros lados. Existe la equitación protestante, ¿no? Pero hay un problema en esa mirada, que nosotros tenemos historia nacional y no puede haber historia nacional sin haber pensamiento nacional. No habría posibilidad de hablar de pensamiento nacional sin la Revolución de Mayo, sin la anarquía del año 20, sin las luchas por la organización nacional, sin la pelea entre federales y unitarios, entre liberales y conservadores. Y eso se puede decir, bueno, pero el liberalismo no nació en la Argentina, nació formado y orgánico en Inglaterra, pero el liberalismo argentino no es John Stuart Mill. Y el nacionalismo nació en Francia. Claro. El nacionalismo, además, como eso insistía mucho Borges, que los nacionalistas eran muy buenos lectores de libros que se escribían en Francia y en Inglaterra, y de ahí habían salido sus consignas. Así que no me voy a extender porque me parece que la ocasión es para saludar no solamente la creación de la Secretaría, sino saludar la designación de Ricardo, saludar el hecho de que esté en 678 y lo podamos recibir, contener, darle nuestro afecto, porque yo me pongo en el lugar de él, veo esas escenas y digo, es costoso, ¿no? Todo esto es muy gratuito, es muy poco, hay mucho sentido de impunidad, mucha gente que habla sabiendo que nadie le contesta en ese ambiente, en ese microambiente mugriento en el que se mueven, nadie les va a decir, che, pero fíjate que Forster escribió esto. Las excepciones son hermosas, pero son excepciones. Hay una maquinaria que está dispuesta a triturar todo lo que sea distinto a eso sí que es un pensamiento único, que es el pensamiento del Grupo Clarín. Ese es el pensamiento único que sigue pretendiendo instalarse en la Argentina. Así que mis felicitaciones para Ricardo. Cintia García. Sí, estaba pensando cómo toda esta discusión y toda esta comunicación y esta arena política está cruzada por la descalificación del compromiso. La descalificación del compromiso y pone en debate otra vez más la idea de el periodista militante, el intelectual comprometido con su tiempo y demás, y relacionan para descalificar el compromiso con el cargo. Y ponen como eje esta cosa de que entonces anulan toda la historia que pueda tener Forster, que entre otras cosas llamó al kirchnerismo anomalía, ¿no? También hay una discusión interesante alrededor de ese pensamiento y lo borran de un plumazo y en realidad está ahí porque le crearon un cargo, ¿no? Entonces es una discusión que habrá tenido sus planteos en cuanto a los costos que iba a generar sistematizar esta idea de construir pensamiento, reflexionar, discutir, aparte lo sacan del contexto, porque esto es en el marco además del Ministerio de Cultura, o sea, que lógicamente, si el Ministerio de Cultura no tiene una secretaría que ponga en discusión el pensamiento nacional, digamos, sería contradictorio con este tiempo sociopolítico. Entonces me parece que la pregunta era esa, ¿no? Porque vos el pensamiento nacional lo venís discutiendo hace mucho tiempo. Esta idea de sistematizarlo en una secretaría, ¿cuál es la razón, los motivos, el por qué? Y si analizaron esta idea de demos el paso igual, a pesar de lo que se pueda venir. Vos sabés que, un recuerdo personal, ¿no? Hacia finales de los 90, con Nicolás Casullo veníamos sacando una revista que se llama Pensamiento de los Confines, que todavía sigue saliendo. Una revista que en realidad desmentiría todas las afirmaciones hechas por esa canalla periodística, pero bueno, fue una construcción maravillosa de Nicolás. Y hacia finales de la década del 90
cuando sentíamos que la Argentina era como esperando a Godot, que el acontecimiento trágico estaba a la orden del día y todos estábamos esperando que aconteciera, que la Argentina se estaba como disolviendo, nos preguntamos, ¿no será el tiempo de pensar todo de nuevo en términos de la Argentina y despedirnos de Europa? Quiero decir, nosotros veníamos discutiendo en la revista la crisis de la modernidad, la crisis civilizatoria, la crisis del capitalismo tardío, la crisis de los grandes relatos, discutiendo tradiciones como el romanticismo, las derechas europeas, la crisis de la izquierda. Y mirando la realidad argentina dijimos, este es un tiempo en donde algo va a suceder en Argentina y como si hubiera una intuición, y en América Latina. Y a partir de allí la revista empezó a discutir la Argentina, que siempre la discutimos, porque Nicolás venía de largo compromiso político, intelectual, de los 60, los 70, exilios. Al volver la democracia, paradójicamente, diría alguno de estos biógrafos oscuros, yo participé de la fundación del Club de Cultura Socialista, donde se debatía la democracia, las tradiciones liberales, el marxismo, etcétera, etcétera, y todos vivimos con enorme expectativa la democracia y su frustración y su fracaso y la desilusión y los 90. Siempre nos cruzó el país y siempre discutimos la idea de pensamiento nacional, porque esto también lo tengo que decir sin ningún problema. Durante mucho tiempo yo no me sentía identificado con esa nomenclatura. En cambio, ahora he también comprendido una cantidad de cosas que se han resignificado, incluyendo el peronismo también. Eligen como secretario a alguien que tampoco viene del peronismo y que tiene que ver con la invención política del kirchnerismo, que tiene que ver, por supuesto, con ese flujo central que yo aprendí a degustar intelectual y apasionadamente, que es el peronismo, en larguísimas discusiones con Horacio González, con Nicolás Casullo y con muchos otros, y también la historia de otras tradiciones políticas, que tiene que ver con izquierdas, que tiene que ver con tradiciones, incluso, ¿por qué no liberal-democráticas también? Entonces, de esto se trata. Uno tiene que dar prueba todos los días, es una enorme paradoja, ¿no? Como si tuviésemos que decir, somos esto, somos esto, somos esto, cuando en verdad creo que ya hay un camino recorrido, y yo celebro que este gobierno, con su desarrollo, con su momento histórico, nos haya devuelto la posibilidad de no solo pensarnos melancólicamente como país, sino que podamos volver a pensar y a hacer un proyecto de país. Estaba desahuciado. Y yo creo que esta Secretaría está vinculada a esa idea. Y por eso yo me alegro. Es un desafío, es una responsabilidad. Es también un incordio, porque es cambiar muchas cosas de mi vida. ¿Imaginaste que ibas a tener esta confrontación? A ver, no somos ilusos, conversaciones con Orlando ya me han curado de espanto respecto a eso, ¿no? Lo tenemos acá para eso. Pero no deja de sorprenderme un poco, porque, a ver, yo no soy ninguna niña bonita, no soy un tipo cuidadoso necesariamente de cómo tengo que discutir al otro, pero trato de desterrar de mi lenguaje la injuria, la descalificación. Me interesa discutir lo que el otro piensa. Después sus maldades personales, sus zonas oscuras, la verdad que va por otro carril. Y uno no deja de sorprenderse, porque el nivel de violencia verbal... El tono, es el diálogo con el que están encarados. El mero tono da para que en cualquier barrio esto se transforme. Discrepar una cosita con lo que vos acabas de decir. Cuando vos decís, somos esto y tenemos que dar permanentemente cuenta de lo que somos. Creo que el problema es que no quieren que seamos esto. Me parece que el tema es ese. El problema es que quieren, cuando aparece la presidenta, dice, volvió a decir lo mismo. Y sí, es la misma. La votaron porque dice lo que piensa. Sería que empezar con cosas. Claro, Forster dice lo que piensa. El problema es que piensa lo que dice. La especificidad es que piensa lo que dice. Claro. Como me mencionaste de esta, que todos me conocen, esta visión crítica, a lo mejor demasiado lapidaria, yo primero te digo que disfrutes. Que se relaje y goce. Que disfrutes. Primero te doy las gracias, por nada. Listo, gracias. Pero me parece que tenés que empezar a gozar con eso mismo que vos sentís. Que no te tiene que atravesar ni con dolor, ni con... ni como damnificación esto que ocurre con los medios.
porque vas a estar en un lugar cada vez más preponderante, es decir, estabas en un lugar preponderante, pero el hecho de la función pública, y además, no solo los periodistas que a veces con buenas intenciones creen que están diciendo algo valioso o algo independiente, sino la mayoría, los otros que no lo dicen, sino que son, lo que vos dijiste, algo de canallismo o de miserabilidad. Cuando dicen, están pensando que trabajar para el Estado, cobrar un salario público del Estado, que pertenecer a un gobierno, se olvidan de los Malraux. Incluso acá en el alfonsinismo, tanta gente de valor, de distintas ideologías, que pertenecieron, Félix Luna, voy a citar uno. Aguinis. Marcos Aguinis, Pacho Donel, que también trabajó ahí, varios, Jorge Asís, en fin, hablo de gente de la cultura en distintos puestos, porque no estaba creada el Ministerio de Cultura. El hecho de trabajar para el Estado, en mi generación sobre todo, era despectivo, despreciativo. Lo curioso es por qué uno debe sentirse mejor si le paga un patroncito. Este es un tema. O una multinacional. ¿Por qué crees que un patroncito que te paga la radio donde estás, el avisador que te paga, te sentís más independiente que un tipo que cobra un salario para trabajar en un gobierno colectivo votado por la mayoría de la gente? Bueno, pero parece más así, Ricardo. No, me parece que lo dice Orlando. Es así, creo que hay un prejuicio construido como ideología también. La idea del Estado como un lugar oscuro y todo trabajador en el Estado es una especie de parásito que está ahí devorándose los impuestos que la gente honesta... El Tea Party, digamos, de los Estados Unidos. Claro. Sí, bueno, es parte de esta ideología de cada uno es el constructor de su propia vida, sus éxitos se deben a que es maravilloso y sus derrotas es el producto del otro, que generalmente es el Estado. Pero me parece que esa es una discusión entre nosotros completamente saldada, pero es un mecanismo sistemático para horadar conciencias y generar un sentido común, ¿no? Y hay algo más, y de eso trata el siguiente informe 678, porque tanto tiempo se pasaron pidiendo diálogo y rendición de cuentas, que al fin y al cabo cuando aparece un jefe de gabinete de ministros como Jorge Kapitanich, por supuesto va y la oposición se levanta y se va. Lo dejan hablando, por supuesto, con los diputados que cumplen su deber, no en los livings de la televisión, sino allí en los curules. Segundo informe de 678. Pedían diálogo, pero en realidad no. La OPO dejó solo a Kapitanich en diputados. ¿A dónde Prat Gay no les gusta que Nación y Ciudad hablen? En sintonía con la invisibilización de las diarias conferencias de prensa, antes archirrecontra reclamadas, la OPO se retiró hoy del recinto en la Cámara de Diputados a la que asistió el jefe de gabinete Jorge Kapitanich, con argumentos que suenan a chicanas. Nuevamente se ausentan quienes tienen voluntad de gobernar en nuestro país, cumpliendo con el artículo 101 de la Constitución Nacional. Descumplen con el mandato que el pueblo argentino les encomendó, que es ser diputados de la nación, representarlos, y se representa en el recinto. Están los bloques acá, estamos en paso perdido. Yo les quiero mostrar, les pido perdón por la desprolijidad, pero les pido a los chicos del móvil que les muestren. A ver. La Unión Cívica Radical no va a entrar directamente y se van a quedar aquí en paso perdido para la conferencia de prensa. Del radicalismo, del GEN, del socialismo, de la coalición, hay disposición a dialogar para encontrar solución a los problemas. La búsqueda de consensos, del diálogo, del respeto, de la tolerancia. El Frente Renovador no va a entrar en ningún momento. Se quedan acá y después se retiran del Congreso de la Nación. El futuro tiene dos palabras centrales, una cambio y la otra diálogo. ¿Usted cree que realmente Massa quiere un país diferente? Es parte de lo nuevo, de lo que quieren cambiar, de lo que quieren el diálogo. El Frente Amplio UNEN en general ya anunciaron que no se van a presentar al recinto. Si usted lo lleva al debate, se sorprende. ¿Cómo? Y a través del diálogo, donde podamos construir en común. Se necesita diálogo, se necesita tolerancia. Y por otro lado, capacidad de diálogo, que se necesitan en el Congreso. Nosotros por eso propusimos una mesa de diálogo entre distintos sectores. Los bloques de la UCR, Frente Amplio Progresista, el PRO, la Coalición Cívica y el Frente Renovador no asisten. La posibilidad de que la democracia sea realmente un diálogo y un debate sobre los temas
competen a todos. Debatir es un buen ejercicio. Por lo pronto, lo que sí está claro es que la oposición, con excepción de la izquierda, va a dar una conferencia de prensa. No se los representa en una conferencia de prensa, no se los representa en un estudio de televisión, se los representa que sentados en cada una de las bancas y cumpliendo el rol que tienen que cumplir. No entra la oposición al recinto. Hace rato que veníamos pidiendo que los informes nos llegaran con la debida anticipación y que se pudiera repreguntar. Nos llevó 9 horas la última sesión informativa de jefe de gabinete. No es cierto que no pueden preguntar. Y además pueden preguntar en el marco de un reglamento que está en esta Cámara de Diputados de la Nación. Es parte del reglamento. No podemos salir por fuera del reglamento. ¿Ocurrió alguna vez esto de poder repreguntar o está en el reglamento de la Cámara esto? Sí, se puede. En el Senado lo hacen, acá no. ¿Y por qué acá en la Cámara no? No sé, bueno. ¿Y por qué acá en la Cámara no? No sé, bueno. ¿Pero es en esta oportunidad o es en general? Es parte del funcionamiento que queremos darle acá en la Cámara. Debo decir que a mí me contestó todas las preguntas. A otros no le ha contestado. ¿Usted le contestó todo? Le contestó, recién las estoy viendo. ¿Y estas respuestas no pueden cambiar su actitud de no estar en el recinto? No. Es un mensaje para esa porción de la población que los votó, que hoy no están sentados acá con su mandato, cumpliendo con su mandato. La verdad, señor presidente, este bloque lamenta enormemente el error político de gran parte de la oposición argentina. La verdad, además, nos preocupa y nos da miedo que esa oposición algún día se haga cargo de este país. Gracias, señor presidente. Es bueno que en la Argentina el debate sea amplio, plural y democrático y tratemos de desenmascarar todos los intereses, porque evidentemente hay algunos que le tienen miedo. Quiero decirles a todos que yo no les tengo miedo a nada ni a nadie. Y en ese sentido, diremos la verdad. Seremos motivo de escarnio público, de operaciones mediáticas, pero también eso es parte de la defensa irrestricta de los intereses nacionales y populares. La acción deliberada de estos grupos que por rara casualidad generan un vacío institucional en un momento en donde la democracia debe tener la capacidad de debatir los grandes temas nacionales. No es casualidad que esto ocurra hoy en este lugar. Miro, te dejaron solo, Coquio y ella, ¿no? Bueno, no importa, ya verá. Una vez, te voy a contar una anécdota, no te sientas mal. Siendo senadora, mi propio bloque, porque yo jamás me fui del bloque, ni me fui del peronismo, me echaron del bloque, se complotaron y me dejaron hablando sola. Vaciaron toda la mitad del recinto donde estaba el peronismo, el kirchnerismo sentado, y yo quedé hablando sola literalmente. Y también parte de la oposición que se había ido, pero habían quedado algunos de la oposición que me estaban escuchando. Así que no te hagas problema, porque a vos fue la oposición, pero a mí fueron los de mi propio partido que me habían dejado sola. Así que has dado un gran paso, muchacho, has avanzado. El colmo de la connivencia con el poder mediático en el marco de esta nueva OPE de la OPO quedó en evidencia cuando los diputados esperaron la entrada al aire de TN desde el Congreso para iniciar entonces la conferencia de prensa. Téngase en cuenta que había micrófonos de varios canales más. Y aparece el futuro rey de España y la futura reina. Estamos hablando de Felipe y Leticia, por supuesto, ¿no? Y después hay otro que tenemos, lo en la que revista vos Pronto. decías, así como Jorge Real es tapa de revistas, el que es periodista del espectáculo termina siendo la noticia, su compañero de programa y su amigo de toda la vida, Luisito Ventura, también es tapa. Pusimos la tapa, gracias Catalina. Nos vamos a ir al Congreso. Gonzalo Asís, contanos, ¿está Capitanich allí ya? Está Capitanich en el recinto y están los bloques opositores, con excepción de la izquierda aquí en Paso Perdidos, el PRO, el Frente Renovador, la Unión Cívica Radical, el FAP. Mario Negri, jefe de bloque, va a leer un comunicado en nombre de todos, seguramente después vamos a tener la repercusión de cada uno. Venimos a decir basta a la forma de sesionar. Nosotros queremos preguntar, escuchar, repreguntar al jefe de gabinete, como habitualmente ocurre en el Senado de la Nación y se lo puede ver a través de los medios, y no ser testigo de larguísimos monólogos que no responden
a ningún interrogante. Piden diálogo, pero no parecen querer dialogar. Idéntica, distinta vara se da en las críticas que se realizan debido a que la Nación y la Ciudad de Buenos Aires dialogan civilizadamente. Como si por defender modelos de país opuestos no deberían resolver en conjunto cuestiones diarias que hacen a la vida de los ciudadanos. Fue inaugurado un nuevo tramo de la autopista Ilia, posibilitará la conexión entre la 9 de julio y la General Paz. Estas obras fueron inauguradas esta tarde por la presidenta Cristina Fernández y el jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri. Nuevamente van a estar viéndose la cara, cerca, frente a frente, Macri y Cristina Kirchner. Massa dijo, hay impacto político. ¿Qué opinas, Vicky, de esta foto de hoy? Creo que en realidad se blanquea una situación donde Cristina elige quién quiere que suceda este gobierno. ¿Vos decís que entonces no deberían dialogar y no deberían hacer obras juntos? Yo creo que deberían trabajar en conjunto, o sea... No, creo que deberían haberlo hecho desde mucho antes. Lo que no estoy de acuerdo es con los acuerdos que se hacen a espaldas de la gente. A mí me parece que Vicky es de un frente muy amplio. Muy amplio. Es muy amplio. Entonces no sé por qué te parece tan raro que dos signos políticos tan opuestos como Macri o Cristina se saquen una foto juntos. A mí me sorprendió verte a vos caminando por la playa con Prat Guy. A mí también, me dolió. Y me parece bien, pero yo te pregunto una cosa. ¿La ideología política de Prat Guy es la misma que la tuya? ¿Es el mismo origen? No, el mismo origen no, pero creo que hoy la misma idea política sí tenemos. Carrió me parece una mujer que eligió la acumulación electoral, pensó que esa acumulación venía por derecha, eligió a Prat Guy como quien le diagrame su plataforma económica. Es un proyecto político con el cual coincido en casi nada. La misma idea política sí tenemos. Es un proyecto político con el cual coincido en casi nada. Yo te escuché a vos decir cosas durante tu trayectoria política que a mí me interesaban, que son completamente opuestas a las que les escuché decir a Prat Guy en su historia, la verdad. Y vos sabés eso. Vicky, por favor. Pero decir que Cristina, que el Frente para la Victoria no es un frente impresentable, con sectores impresentables, ustedes, el Frente para la Victoria... No me digas ustedes, yo no soy político. Yo no soy político. Vicky, yo no soy político, yo soy artista. Tengo opinión política. Bueno, tu opinión política, el sector que vos defendés... Además lo que dije, además te estás defendiendo, cuando yo lo que dije es que me parecía bien que te juntaras con Prat Guy. Yo empecé diciendo eso. Empecé diciendo que no me parece mal la foto de Cristina con Macri, como no me parece mal que vos y Prat Guy se hayan juntado siendo tan opuestos, o por lo menos sus historias políticas tan opuestas. Según la lógica de la diputada faunista, ¿esto no sería un pacto de su partido con Macri? En perfil del 1 de junio, Macri, Carrió y Sanz se mostraron juntos en un acto en Gualeguaychú. Los diputados del Faunen y el jefe de gobierno porteño posaron para la foto. Ámbito.com del 31 de mayo. Con la excusa del agro, Carrió, Macri y Sanz se mostraron juntos. No voy a hablar acerca de las cuestiones de la fauna, ni de las floras, ni de ningún otro tipo de ser vivo. Ricardo, en términos ideológicos, vos has estudiado largamente estas cuestiones de las raíces del pensamiento y qué sé yo. ¿A dónde conduce esto? ¿A la República de Weimar, por ejemplo? No, bueno, a ver, no, ojalá que no, porque hubo una tradición extraordinaria dentro de la República de Weimar, pero su consecuencia final fue la irrupción. Terminó mal la telenovela. Terminó horrible, sí. No, pero hay algo que creo que se tiende a confundir, ¿no? El Frente para la Victoria es una alianza, evidentemente hay sectores que a uno le pueden gustar más o menos, pero ha sido siempre la estructura conducida por un proyecto, por una estrategia nacional de transformación del país. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner han sido quienes ejercieron la construcción de ese liderazgo, y aquellos que han entrado a esa alianza y han participado de esa alianza, distintos sectores políticos, distintos actores dentro del peronismo, etcétera, etcétera, siempre asumieron que la dirección, el proyecto, estaba claramente establecido por Néstor y Cristina Kirchner. Cuando Victoria Donda dice, bueno, pero en el Frente para la Victoria también supuestamente hay impresentables, como para decir que ellos también tienen impresentables, lo que no dice es que la conducción de Faunen, ¿qué es la conducción de Faunen? ¿Hacia dónde
¿Qué país están diagramando? ¿Qué piensa Prat Gay de la economía argentina? ¿Qué piensa Wiener que es un país normal? Porque se tiende a decir sector progresista y cada vez más es un sector de centro girado hacia la derecha, por más que tenga un partido que se llame a sí mismo socialista y por más que tenga un sector como Libres del Sur, que efectivamente parece que de libres ya lo tienen demasiado y el sur cada vez más mira al norte en una vieja usanza. Entonces creo que hay que establecer esa diferencia, porque si no, no se entiende lo que es gobernar. Gobernar no se gobierna solo con los que piensan como uno, con los que supuestamente pasan todas las pruebas de laboratorio de la pureza ideológica. Se gobierna muchas veces incluso con actores que no son los que uno invitaría a su casa a tomar un café. Pero eso es la política también, pero se necesita una conducción, una estrategia, un proyecto claro, que es lo que me parece que en todo caso se podrá discutir si a uno le gusta más o menos, pero es el proyecto político que se viene desplegando en la Argentina desde mayo del 2003. Quiero decir que en este programa, en 678, desde hace largo tiempo, ya se viene invitando gente que son los que terminan finalmente reivindicando su propio pensamiento único para debatir. Y las veces que han venido, se han ido. La última vez estuvimos dialogando con Tomás Bulati y con Fernanda Vallejos, y se fueron ambos muy contentos. Así que bueno, pongámonos de acuerdo a ver quién es el que tiene el pensamiento único y no le alcanza. Norita Bellas. Sí, no, a mí me parece que hay, quizás yo lo interpreté mal, pero advierto como una especie de error conceptual en el planteo del informe, porque creo que no es lo mismo una relación institucional entre dos jefes de gobierno, la jefa del Estado Nacional y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y una alianza política entre dos sectores que a priori aparecen como antagónicos, por lo menos como lo que decía Victoria Donda hace pocos años sobre Prat Gay y lo que piensa Prat Gay aún en la actualidad. Entonces ahí uno lo que ve es que Prat Gay no cambió su pensamiento. Lo que parece es que Victoria Donda cambió su pensamiento para adaptarse a la posibilidad de realizar una alianza política. Me parece que son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es una relación institucional y otra cosa es hasta dónde es flexible esa alianza para poder estructurar lo que decía antes Ricardo. ¿Cuál es la idea de gobierno que se establece en un espectro tan amplio como el socialismo, que dice con el PRO no, mientras Elisa Carrió se muestra cada vez que puede con alguien del PRO, mostrando que está por ahí la posibilidad de llegar en un eventual nuevo gobierno? Sí, igual el deber de dos funcionarios es mostrarse juntos, están ejerciendo el gobierno en su jurisdicción. Edgardo. Sí, comparto lo que dice Nora, en el sentido que para mí hubo una superposición de planos que son distintos, ¿no? Ya lo explicó suficiente. Me parece que hay otro tema que a mí me interesa, porque en la retórica de los grandes medios, que son los que arman el libreto político de oposición, digamos, esa retórica dice que el país necesitaría un gran consenso con acuerdos mínimos de todos los partidos políticos, de modo que gane quien gane, el pueblo argentino sepa, tenga, según ellos, no haya incertidumbres, haya previsibilidad. Es muy discutible que el hecho de eliminar la incertidumbre ayude a la democracia. La democracia es un régimen de incertidumbre en sus mejores versiones, pero saquemos eso. Ahora, lo que más me llama la atención es que es una gran unidad nacional y un gran consenso nacional sin la mitad de la población. Sin la mayoría. Hoy es la mayoría en la Cámara, es la presidenta votada por el 54%. El pueblo, en la medida que se pronunció, armó esa Cámara. Esa Cámara la armó el pueblo, no los designó Cristina Kirchner a los que están sentados ahí. Entonces, la idea de un gran consenso nacional, mientras se boicotea el diálogo con los adversarios políticos, mientras se niega la arena principal de conversación, porque cuando dicen, ¿por qué no organizamos un diálogo nacional ahora, no? ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando un escenario, una foto, están buscando un montaje, seguramente lo piensan en algún canal de los que siempre los invita, pero el escenario lógico, natural, constitucional para hacer una discusión política sobre el presente y sobre el futuro del país es ese que hoy abandonaron, es ese del que hoy se fueron. Entonces me parece que están desnudando con su práctica la pobreza y la superficialidad de sus consignas políticas. Me parece que apoyados, coincido con lo que decía, incluso con lo que dijo Nora, y tengamos en cuenta esto. Ellos se encuentran con que los medios, digamos, se promueven. Trabajan para los medios. Exactamente. Nosotros, en este pequeño espacio, tratamos de esclarecer algunas de esas cosas. Respecto de esto que vos decís, de la representatividad, que es la del
del Congreso, en la que se niegan con esa mayoría que obtuvieron en elecciones lícitas, está hablando precisamente de ese amontonamiento, que muchas veces se usa esa palabra, discordante entre los propios integrantes de esa fuerza. La pregunta es, ¿cómo ve la sociedad? Eso es interesante esto, porque a mí siempre me preocupa. Yo no soy, nadie puede ser sociólogo en su pequeño espacio de pensamiento y de visión. Para eso hay estadísticas, encuestas y demás. Mi pregunta es, ¿qué está pasando en la sociedad argentina después de ese 25 de mayo, vamos a llamarle pletórico, una palabra antigua, frente a lo que los medios nos transmiten, como desaliento, como que el kirchnerismo está, digamos, descendiendo en la adhesión popular, y parece contradecirse la patria virtual, que sería la de los medios, que a veces es real. Nosotros creemos la visión de que cada vez es más virtual, y la patria real, o el país real, que está escondido en los entresijos de una sociedad muy grande de 40 millones de habitantes, que no son solo los que tienen influencia en los medios. Pero es cierto, y esto lo hemos visto acá, que la mayor parte de los que tienen influencia viven en los centros urbanos y pertenecen a profesiones como las nuestras. Es decir, los que tienen influencia mediática, sea a favor o en tu caso, que puede ser que hablen en contra, tienen influencia, tenemos influencia mediática, influencia social, si querés, los políticos, los funcionarios, pero la mayoría de las personas no tienen más influencia que la de su actitud frente a la vida y el voto en el momento que van a votar. Suelen llevarse sorpresas los propios políticos frente a eso. Yo me pregunto cuál es la batalla cultural, y ahora yendo a tu terreno, ¿cuál es la batalla cultural que se hizo durante tantos años? Si hemos llegado a este lugar porque ellos están desesperados, y coincido con Nora cuando dice, lo que no quiere es que nosotros hagamos esto que estamos haciendo, algo parecido. Y vuelvo a lo mismo que hablábamos en el Congreso. El Congreso no es que quiere dialogar, quiere propiciar todo lo que ellos creen sobre la política, sobre el Estado, en contra de lo que piensa el gobierno nacional. Es una posición, digamos, la pregunta es, yo dije el otro día y termino con esto, si es posible, porque también esto es filosófico, es simple pero es filosófico, si se puede dialogar con dos monólogos. A ver, digamos que de todos modos se parece bastante esto del diálogo nacional, que yo una secretaría que coordine estratégicamente el pensamiento nacional. ¿No estarán a favor? Después no se dieron cuenta. Vamos a ir al siguiente informe. En 678 tengo en mis manos la reproducción de una carta de la Embajada del Líbano dirigida al empleado de Clarín, de la Corporación Clarín, Jorge Lanata, repudiando los dichos, las barbaridades que ya comentamos aquí el otro día acerca de la soberana República del Líbano, acerca de la corriente inmigratoria proveniente del Líbano, que está entre las más nutridas de las que ha formado nuestro país, y bueno, comentando las barbaridades que dijo. Vamos al informe, por favor. Clarín nos sigue haciendo quedar mal en el mundo, ahora repudiado por la Embajada del Líbano. En el marco del pedido para que agredan a chicos en el colegio, el operador de Clarín Lanata, al malinterpretar una sólida humorada de Carlos Barragán, también embistió contra la comunidad libanesa, siendo repudiado por la embajada del hermano país. Me enojaba que también Vudú zafara, ¿me entendés? Me parecía injusto, me parecía muy injusto. Entonces, en ese momento digo en la radio algo así, no es textual, pero tipo, después se quejan cuando la gente les dice algo en la calle, o les duele cuando a los hijos les dicen algo en el colegio. ¿Qué es lo que interpretó el gobierno? Que yo pedí que escracharan a los hijos de los jueces. Yo no pedí que escracharan ni a los jueces ni a los hijos de los jueces. Anoten, chicos, Freire, Ballesteros y Fara, una banda de hijos de puta, que lo puteen, por lo menos que les pase eso. Acuérdense, chicos, en el colegio, Freire, Ballesteros y Fara. Los hijos de los compañeros de colegio le digan, che, tu papá hizo eso. A ellos les parece terrible eso, pero bueno, que pase, aunque sea que pase eso. Yo no pedí que escracharan ni a los jueces ni a los hijos de los jueces. Que lo puteen, por lo menos que les pase eso. Esto digo, veamos lo que somos. Somos esta mierda que vemos. No pensemos que somos suizos, viste, o suecos, o noruegos, democráticos, parlamentaristas, participativos, porque no somos eso. Esto es el Líbano. Esto es el Líbano. Entonces, veamos lo que somos en el Líbano.
Y veamos cómo hacemos para hacer otra cosa si tenemos ganas. Bueno, eso, son las 10:47, este país es una mierda, señores. Digo que Lanata, el libanés Lanata, el acosador de niños Lanata. El libanés Lanata, el acosador de niños Lanata. Una cosa antes de ir a la nota, lo escuchaba Barragán, pobre. Qué bruto sos, Barragán. Porque, ¿qué quisiste decir con lo del libanés? ¿Quisiste decir talibán? No entendí. ¿Por qué soy libanés, no? Somos esta mierda que vemos. Esto es el Líbano. Entonces, veamos lo que somos en el Líbano. Y veamos cómo hacemos para hacer otra cosa si tenemos ganas. Comunicado de la Embajada del Líbano en Argentina. Señor Jorge Lanata, queremos expresarle nuestro más profundo rechazo en utilizar la figura de nuestro querido país en forma peyorativa y discriminatoria, lo que además supone una profunda ignorancia de nuestra realidad. En efecto, el Líbano es una de las democracias más genuinas de Medio Oriente, con una constitución política pluralista y abierta en la cual se encuentran representados todos los sectores de la vida de nuestra república. Los libaneses podemos decir con orgullo que ni siquiera en los terribles años de la guerra civil, la cual se desata por factores externos a nosotros y que convirtió al Líbano en un campo de batalla, en ningún momento dejamos de ser una democracia. En nuestro país hay absoluta libertad de opinión y de medios, libertad económica, libertad de cultos. Nuestra población se encuentra compuesta por cristianos, musulmanes, drusos, entre otros credos. El Líbano vela por la paz con esfuerzo, en una región en la que abundan los conflictos. Le sorprendería conocer ciudades nuestras como Beirut, justamente llamada la París de Medio Oriente, por su cosmopolitismo, elegancia y respeto al prójimo. Y si nos remontamos a su historia, llegamos a Biblos, la cuna del alfabeto. También nos encontraremos con los fenicios, pioneros en la globalización del comercio y de la navegación con las primeras embarcaciones. No podemos dejar de mencionar que 2 libaneses han recibido el Premio Nobel de Química y de Medicina. Todo esto fue lo que inspiró al Papa Juan Pablo II a definir al Líbano como un mensaje de paz, libertad y convivencia. Entonces, ¿puede usted corroborar que el Líbano no es un país autoritario ni prepotente y que existe absoluta vigencia en él respecto a los derechos humanos? Por eso creemos que es injusto que el Líbano sea menospreciado. Pero además de ofender el nombre de nuestro país, usted ha ofendido a una de las colectividades más numerosas que habita la República Argentina y que por su trabajo se han destacado en diversos ámbitos de la vida social de este querido país. Queremos pensar que sus expresiones han sido un exabrupto y esperamos una aclaración y reparación por los mismos medios por los que fue emitido este agravio. Esperamos sus disculpas a la nación libanesa, al pueblo libanés y a los cientos de miles de descendientes de libaneses que pueblan la República Argentina. Antonio Andari, embajador. ¿Estará todo el mundo equivocado, menos nosotros? Porque en el exterior se nos cagan de risa. Me voy a permitir decir brevemente que he tenido la enorme fortuna de conocer Beirut y estar en el Líbano por razones laborales, periodísticas, y hoy se cumple otro aniversario del ingreso en el territorio libanés del ejército del Estado de Israel. Llegaron hasta Beirut también, y esa enorme tradición a veces se ha visto amenazada, esa tradición cultural amenazada justamente por los horrores de la guerra. Ricardo Foster. Es difícil casi opinar cuando hay una estructura canalla. La verdad que las palabras sobran y creo que nos montamos sobre un tipo de menosprecio de la vida social, democrática. La verdad que la respuesta del embajador del Líbano es una respuesta ejemplar, mesurada, sobria, de alguien profundamente dolido por lo que se ha dicho públicamente y que no se desmiente. Me parece que es bueno que muchos de aquellos que piensan que la violencia, la crispación proviene del gobierno, miren un poquito y escuchen el modo que ellos miran y escuchan, por ejemplo, a Jorge Lanata. Porque a mí me sorprende que colegas intelectuales refinados de nuestro país no tengan ningún inconveniente en pasar por alto este discurso pleno de violencia retórica que cotidianamente nos plantea Jorge Lanata, como si ese fuese el lugar, el numen de la democracia argentina.
creo que hay un punto, hay un límite, y el límite es la convivencia democrática, y todos los días se la quiebra un poco cuando se acepta ese discurso terrible, ¿no? Es grave que uno no se acuerde de lo que dice o no lo registre siquiera. Yo lo que quiero hacer es reivindicar nuevamente a nuestro compañero y colega Carlos Barragán, que necesariamente sufrió una burla que fue repetida en varios lugares cuando en realidad estaba haciendo honor a esos dichos que carecen de todo honor. Compañeros, ¿algún comentario más? Sí, uno solo. Sí. Perdón, es la misma gente que hace estas cosas y la que lo admiten como moneda de buena circulación, la que suele insultar a nuestro programa y a nosotros, afirmando que nosotros atacamos, injuriamos este programa. Se podría revisar alguna vez que haya habido algo, pero tiene un tono siempre de discusión, de crítica política, con todo el temperamento y todas las formas que cada uno tiene, pero me parece que está mal cargada la balanza del juicio, ¿no? Cuando se habla de la televisión, cuando se habla de los programas raros de la televisión y se nos ubica a nosotros como una especie de anomalía y se nos quiere enganchar con la idea de una falsa discusión o de una discusión agresiva. La verdad es que comparto lo que dice Ricardo en el sentido de que uno hubiera esperado de gente que no tiene nada que ver, cuya posición no tiene nada que ver con la nuestra hoy, que salga a decir cosas sobre la nata, porque eso es el comienzo retórico fue el comienzo retórico de muchas cosas en este país. La idea de atacar personalmente, claro, primero atacan y señalan, yo me acuerdo, para decir algo, las solicitadas del año 75 en La Nación, la vergüenza, la corrupción, y después, ¿qué pasó después de eso? ¿Qué se hizo después de eso? ¿no? Siempre ha sucedido así. Orlando, cortita y nos vamos a la tanda. Primero es que hay un soporte que acepta esa declaración, vamos a llamar, de un periodista, de un comunicador, que atenta contra las relaciones con otro país, con otro... Entonces la pregunta es, ¿el soporte lo acepta, lo tolera o lo instiga? Es decir, no es solo una carta al señor fulano, es una carta al medio que permite y no reacciona porque yo supongo que, estoy pensando, el Grupo Clarín debe tener 3.000 empleados, trabajadores. Digo, 3.000 podrían ser 2.000 o 1.932. Supongo que no estarán de acuerdo con esto que dijo la nata. No, pero no ha habido manifestaciones en rechazo de esa... Supongo que en este pequeño panel de pocas personas, si alguien cometiera un tipo de, y alguna vez ha ocurrido, pero no esos desabruptos, ha habido discusiones, habría una reacción. Bueno, esto es muy interesante para tomar en cuenta, porque él debe sentir la impunidad de que la instigación la cumplió a rajatabla. Exactamente, y bueno, para eludir impunidades, nosotros enviamos nuestro saludo a la comunidad libanesa y a la gente, al embajador, a la embajada del Líbano, a cualquier otra república del mundo que tenga buena voluntad. Nos vamos a un corte y ya volvemos en 678. ¿Querés conocer el futuro? Historias de ayer y de hoy. En 1993 se privatizó el sistema de jubilaciones y pensiones en Argentina, creando las conocidas AFJP. Una privatización que permitió, entre varios abusos, que se cobraran comisiones del 40% sobre los ahorros de los trabajadores. ¿Por qué lo recordamos? Porque recordar dónde estábamos le da más valor a lo que conseguimos entre todos. Hoy, por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en solo 6 años, los ahorros crecieron un 300%. Así, los argentinos nos ahorramos 36.000 millones de pesos de comisiones, que hoy vuelven a la gente en inversión social, como jubilaciones, pensiones y asignaciones, logrando la cobertura en seguridad social más grande de nuestra historia. Son derechos que nos costó conseguir y que tenemos que defender entre todos, con trabajo y amor. Es nuestro compromiso en una Argentina que incluye. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Sé de alguien que ha declarado contra su moscardón imaginario, impecable testigo de caricias que se esfumaron cuando dejó